Daremos inicio con la conferencia del doctor Humberto Jesús Quintana, para quien pido un fuerte aplauso, por favor. El doctor Quintana, perdón, es maestro de tiempo completo en el Centro Universitario México, impartiendo las materias de Historia de México, Historia Universal e Historia de la Cultura. Es cofundador de la División de Estudios Superiores del Centro Universitario México, miembro de la Honorable Junta de Gobierno y vicerrector en el periodo 1993-2001. Representante ante la Federación de Instituciones Mexicanas de Educación Superior, FIMPES, del CUMDES, Universidad Marista, en el periodo 1994-2000. Profesor de Teoría Política del Sistema Político Mexicano, Problemas Políticos, Económicos y Sociales de México en las carreras de Derecho, Economía y Administración de 1994 al 2001. Miembro de la Junta de Gobierno del Grupo Universitario Sol de 2002 a 2010, miembro del Consejo Editorial de la revista Quórum, editada por el Instituto de Investigaciones Legislativas de la Honorable Cámara de Diputados de 1998 al 2000. Director de capacitación en el Instituto Nacional de Ciencias Penales en el 2013, profesor de Teoría del Estado en el posgrado de Criminología y Política Criminal en el Instituto Nacional de Ciencias Penales, autor del libro A 100 años de promulgada la Constitución Mexicana, del Estado de Derecho, de Bienestar Social al neoliberalismo. Actualmente profesor de Derecho Constitucional, Teoría Política, Teoría del Estado, Economía Política y Derecho Agrario en el Centro Universitario Internacional. En las áreas de la administración pública, se ha desempeñado en el Tribunal Superior Agrario, ha sido director del Centro de Estudios de Justicia Agraria, doctor Sergio García Ramírez, del 2001 al 2002, secretario general de Acuerdos del 2002 al 2011, ha sido subdirector general de Bienes Comunales de 1981 a 1982, jefe de Departamento de Relaciones Laborales del Sistema Banrural de 1983 a 1990. Cuenta con el libro Análisis Crítico y Propuestas de un Cambio de Régimen Jurídico, publicado por la UNAM en 1983. Ha sido delegado jurídico y del gobierno en la delegación Iztapalapa de 1977 a 1979. Conferencista en diversos foros en México y Centroamérica. Miembro del Colegio Nacional de Abogados, Foro de México y de la Asociación Mexicana de Abogados, AC. Recibamos de nueva cuenta con un fuerte aplauso, por favor, para dar inicio a nuestra conferencia. Bueno, muchas gracias a todos ustedes. Es un placer realmente compartir con esta universidad y las invitadas este congreso. ¿Sí? Me siento muy honrado de haber sido invitado por el maestro Jan, ¿verdad? A quien agradezco muchísimo, y quiero hacer un reconocimiento público a los ponentes del día de ayer. Me parecieron muy importantes sus puntos de vista y quisiera yo referirme un poco a lo que ellos tomaron, es decir, desde el punto de vista teórico, algunos prácticos, y considerar que toda esta materia de derechos humanos, anteriormente conocida como garantías individuales en la Constitución de 1917, pues tiene antecedentes, tiene una historia que es muy importante, porque no me voy a remontar a la época del hombre de las cavernas, pero sí hacer la reflexión de que ahora hablamos de derechos humanos porque el ser humano, quizá por naturaleza, al estilo o concepto darwiniano, siempre manejó el uso de la fuerza, el más fuerte contra el más débil, ¿sí? Hasta que llegamos a la Edad Media y estos abusos que se hacían de los fuertes contra los débiles generaron la primera Carta Magna en 1915 en Inglaterra, con un rey que estaba en lugar de su hermano, de Ricardo Corazón de León,
que andaba en las cruzadas por allá en Jerusalén, y se llamó Juan sin tierra. Juan sin tierra porque no tenía tierra, pero quería apoderarse de todos los frutos de los señores feudales, y bueno, pues no se dejaron, y entonces empezaron a limitar el poder, ¿sí? El poder es lo que lleva a cabo, pues, el abuso, precisamente, y violan los derechos de los seres humanos. Antiguamente, a ustedes ya no les tocó, pero a los que somos de otra generación, pues nos tocó el conflicto de la filosofía del derecho en relación al justnaturalismo y al justpositivismo. No sé si todavía utilicen ustedes libros de introducción al estudio del derecho, ya sea del maestro García Maínez, que es justpositivista, o de Miguel Villoro Toranzo, jesuita, que era justnaturalista. Al final de cuentas, se fundieron estas dos corrientes filosóficas del derecho. Es decir, tendríamos que remontarnos a que los derechos humanos empiezan a reconocerse después de la Revolución Francesa, cuando se advierte precisamente la Declaración de los Derechos del Hombre. Aquí, curiosamente, se habla del hombre, ¿sí? Y cuando en la Revolución Francesa se está preparando la Declaración de los Derechos del Hombre, pues hubo una dama muy importante, Gauguin, que quiso hacer la Declaración de los Derechos de la Mujer y la guillotinaron lamentablemente, ¿no? Entonces, es decir, desde entonces, bueno, pues las mujeres han estado en un segundo plano, pero ya está mejorando la cosa, ¿sí? Es decir, ya se están reconociendo, ¿verdad? Porque son sus derechos, ¿verdad? Que tienen que ser igualitarios exactamente a los del varón, ¿sí? Claro que a veces en las familias, pues quien manda es la señora, ¿verdad? Pero ahí los derechos ya no son muy iguales, ¿no? ¿Verdad? En los códigos civiles todos son iguales, ¿no? Pero pues hay un dicho por ahí que dice: lo mío es mío y lo tuyo es mío, ¿verdad? Entonces, pues como que tenemos algunas desigualdades o distorsionamos las realidades político-jurídicas. A mí me da mucho gusto que estén aquí jóvenes de diversas carreras, no solamente de derecho, ¿sí? Sino que me enteré el día de ayer, bueno, que están de ciencias políticas, de escuelas de negocios, y creo que es muy importante el que compartamos estos momentos, porque tenemos que vivir interdisciplinariamente, ¿sí? Hubo una época terrible para este país, y creo que en el mundo también, antes de la Primera Guerra Mundial, que fue lo que generó la Primera Guerra Mundial, después la Segunda, en la que teníamos los cajoncitos hechos, ¿verdad? Es decir, los hombres tenían esta actividad únicamente, las mujeres tenían esta otra, tenían que aprender a cocinar, tenían que aprender a tejer, tenían que aprender a ser mamás, etcétera, ¿no? El mundo cambió, el mundo ha sido cambiante, ¿verdad? Y podemos ver los antecedentes que vienen, prácticamente los resultados que estamos viviendo en estos momentos en el mundo y particularmente en México, vienen de los diversos conflictos precisamente por no respetar los derechos de los demás. Es decir, la Primera Guerra Mundial, que nos trajo un cambio de geografía política, y si ustedes la analizan en la historia, si la recuerdan, o si no, hacemos un simple repaso, es decir, en la Primera Guerra Mundial fue una guerra de imperios, y de los imperios el único que sobrevivió fue el inglés, porque el alemán era un imperio, Austro-Hungría era otro imperio, y los turcos, que eran los otomanos, eran otro imperio, ¿verdad? Terminó en 1918 y solamente sobrevivió la Inglaterra. Pero vino en 1919, y 1919 trajo cosas graves por un lado y positivas por el otro, como es la vida, así es la vida, ¿sí? No todo es bueno ni todo es malo. Es decir, si rompemos los equilibrios, pues las cosas empiezan a funcionar mal. Eso pasó en 1919 con el Tratado de Versalles,
¿sí? El Tratado de Versalles, que decía, le impuso una carga a la Alemania del ex Kaiser Guillermo II, terrible, y vivieron una inflación en la que en la mañana un pan valía 10 marcos y en la noche valía 100,000 marcos, ¿no? Una inflación brutal, parecida no a ese grado como la que tuvimos nosotros en la época de Miguel de la Madrid en este país, ¿no? En la que nos hicieron millonarios porque todos ganábamos millones de pesos, ¿no? Pero así costaban las cosas, ¿no? Bueno, esta Primera Guerra Mundial que trae también de beneficio trae el Tratado de Versalles. Y el Tratado de Versalles, entre otras cosas, genera la Organización Internacional del Trabajo, ¿sí? Esa Organización Internacional del Trabajo, promovida, entre otros, por Samuel Gompers, el líder de los sindicatos norteamericanos, de las federaciones de sindicatos, lleva a Versalles, Francia, precisamente el artículo 123 constitucional mexicano. ¿Y ese artículo qué significa? Significa la reivindicación de los derechos de los trabajadores, ¿sí? Ahora, lamentablemente, traicionados, ¿sí? Es decir, bueno, esperemos que se reivindiquen, porque al final de cuentas seguimos hablando de una esclavitud disfrazada que ha ido cambiando. En la época de los griegos y de los romanos eran muy políticos, muy republicanos, muy demócratas, pero reconocían la esclavitud como algo natural. Reconocer la esclavitud como algo natural, pues es la violación de los derechos a las personas, ¿no? Ahora se llama outsourcing, ¿verdad? Es decir, y entonces si ustedes preguntan, se acercan, por ejemplo, con empleados bancarios que antes tenían un reglamento que era por encima de la Ley Federal del Trabajo y que tenían muchísimos privilegios y así rendían los bancos, ahora la mayor parte del personal es outsourcing, ¿sí? Y traigo aquí, no le voy a dar lectura a todo esto, para que no se espante, simplemente lo traigo como un apunte, porque me llama mucho la atención, me inquietó lo que escuché ayer y en materia laboral que el maestro estuvo expresando, es decir, hay algo increíblemente terrible. También se comentó por otro ponente el de que un juicio laboral se puede llevar años. Sin embargo, se reforma la Ley Federal del Trabajo y se establece que solamente puede tener 12 meses un juicio y un término de gracia de 3 meses más, cubriéndole al trabajador un 2%. Pero, pues nos encontramos con que hay una gran contradicción de tesis y que la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación viola los tratados internacionales, ¿sí? Entonces, si me permiten, voy a dar lectura para que comparen ustedes dos tesis emitidas por diferentes tribunales colegiados y que la Corte determina pues la menos favorable para el trabajador, ¿sí? Entonces, no quiero gastar, no me la sé de memoria, por eso quiero darle lectura, ¿no? Simplemente para que se den cuenta que en los más altos niveles del poder público, de los 3 poderes, el ejecutivo, el legislativo y judicial, pues son iniciadores también de violación a los derechos humanos, a los derechos fundamentales que tenemos todos los mexicanos, ¿sí? Y simplemente habría que tener una reflexión. ¿Por qué hasta la época de José López Portillo, desde la época, como se mencionó ayer, desde la época del general Cárdenas, es decir, 40 años, este país creció entre el 6,5 y el 6% anual del Producto Interno Bruto, que eso representaba definitivamente un mejoramiento de calidad de vida de los mexicanos, ¿verdad? En todo, en materia de seguridad social, que fuimos un modelo, en materia con el Instituto Mexicano de Seguro Social y todo. Pero, ¿qué pasa? Es decir, se agota un modelo que económicamente no funcionaba mal, pero que políticamente empieza a decaer en 1966 con un movimiento de médicos
nacional del Instituto Mexicano de Seguro Social, del ISSSTE, de Salubridad, es decir, y con una represión brutal ya por el gobierno de Díaz Ordaz, ¿sí? A los médicos, es decir, que no tenían prestaciones suficientes, explotados brutalmente, ¿verdad? Y posteriormente el parteaguas de este país que se llama 1968, ¿verdad? Que no lo pasaron ustedes, algunos somos de esa generación que tronó precisamente ese año, en el 68, estando yo en mi 5.º año de derecho, antes era por años, ¿no? Pero el país iba caminando, iba creciendo, y resulta que se cambia lo que llamamos los paradigmas, es decir, se cambia y dice, no, hay que privatizar porque como tenemos una repercusión mundial y estamos globalizados, ¿verdad? Aunque dicen que la globalización es después de la Segunda Guerra Mundial, habría que leer a un gran filósofo y lingüista norteamericano que se llama Noam Chomsky para saber que la globalización pues viene desde 1492, cuando Colón llegó aquí a las Américas, equivocado, ¿verdad? Porque pensaba que estaba en la India, ¿verdad? Pero bueno, eso le pasa a veces a los economistas, ¿no? Programan una cosa y resultó otra, ¿no? Pero bueno, les dicen que la economía es muy… Econometría vale la pena, pero quizá en materia de seguros solamente, ¿no? Para saber cuánto tiempo. Ya les falló porque ya la vida se alargó. Y entonces ahora dice que hay que jubilarse, ya dijo Slim que hay que jubilarse hasta los 75 años, ¿no? ¿Verdad? A ver si alguien llega a los 75 con una cantidad de trabajo así. Bueno, doy lectura a estas dos tesis para que ustedes mismos saquen su criterio y vean qué terrible situación estamos pasando en materia de justicia. No solamente en el resto de los problemas que tiene este país, en la desindustrialización que se hizo de este país con el Tratado de Libre Comercio, ¿verdad? El abandono del campo de nuestros campesinos, ¿verdad? Y el abandono de la historia de este país, ¿verdad? Que ha sufrido muchísimo, que tiene antecedentes muy importantes y que le ha aportado al mundo muchas cosas muy importantes, entre otras el juicio de amparo, definitivamente, ¿sí? Diferente al habeas corpus anglosajón, ¿sí? Nos dice una de las salas, ahorita les digo cuál, dice salarios caídos. El artículo 48 de la Ley Federal del Trabajo, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de noviembre del 2012, al establecer su procedencia hasta por 12 meses en caso de indemnización por despido injustificado, no viola derechos humanos. ¿Sí? No quiero leer la completa porque simplemente no viola derechos humanos. ¿Sí? Esta la dictó el primer tribunal colegiado en materia de trabajo del 16º circuito. Pero tenemos otra, ahí viene la contradicción de tesis, que dice salarios vencidos, el artículo 48, párrafo segundo de la Ley Federal del Trabajo, que prevé su pago a un periodo máximo de 12 meses en caso de despido injustificado, vulnera el principio de progresividad previsto en el artículo 1 de la Constitución Federal. Legislación vigente a partir del 1 de diciembre del 2012, ¿sí? Y más adelante nos dice, ese principio de progresividad, justicia, equilibrio social y derecho al mínimo vital, consagrado en los artículos 1, 3 y 123 constitucionales, el artículo 26 de la Convención Americana de Derechos Humanos y 21 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Pues esta la dictó el 16º Tribunal Colegiado en materia de trabajo del primer circuito. Y bueno, contradicción de tesis, va a la Corte, y la Corte pues determina que se queda en 12 meses, no importa que se lleve 3 o 4 años un juicio laboral, simplemente al trabajador se le van a pagar sus 12 meses y sus 3 de gracia, ¿sí? Entonces aquí, bueno, ¿qué es justicia?
tenemos que reflexionar qué es justicia, ¿sí? Y cuál es el capital que tiene el trabajador. El trabajador solamente tiene un capital que es su fuerza de trabajo, ¿sí? El empleado solamente tiene su capacitación, su fuerza de trabajo, que es lo que aporta, no tiene capital acumulado, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Es decir, ¿dónde vivimos? ¿Dónde estamos? ¿No? Adicionalmente a esto, que esto es un ejemplo de la vida real, al que se van a enfrentar ustedes y al que tienen obligación para los que se titulen como abogados particularmente, y a los de ciencias políticas. Es muy importante también, sin menospreciar a los que van en negocios, en turismo, etcétera, porque todo está consagrado aquí en la Constitución, ¿sí? Y simplemente hay que recordar y volver a leerla porque la Constitución se llama Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos, ¿sí? Y algunas gentes consideran que la Constitución es la ley de leyes. No es la ley de leyes, es el padre y la madre de las leyes emanadas de una Constitución. Y para eso tendríamos que repasar a Juan Jacobo Rousseau, el ginebrino que estableció una obra maravillosa que se llama El Contrato Social. Y tendríamos que irnos más atrás, antes que él, pues también a Maquiavelo, para saber quién crea la ciencia política y cómo define al Estado, ¿verdad? Aunque no se dio cuenta, porque él describió lo que sucedía, no inventó, no teorizó, teorizó en otro libro, ¿verdad? Porque era más republicano que monárquico, ¿no? Pero también tendríamos que ver a Jean Baudin con los 6 libros de la República, y tendríamos que irnos también a Locke, Montesquieu, ¿verdad? Y a ver los conceptos del ser y el deber ser. La Constitución es el deber ser. Esta jurisprudencia de contradicción de tesis es el ser. Esta es la realidad. Esto es lo que nos está imperando ahorita en este momento en el país, ¿sí? ¿Cuál es el futuro que tenemos como país con este tipo de justicia? Y estamos hablando de una Suprema Corte de Justicia, ¿sí? Que además tiene un procedimiento para llegar a ser ministro, pues eminentemente antidemocrático, totalmente antidemocrático, ¿sí? Es decir, porque nadie de ellos fue elegido por el pueblo, ¿sí? Sin embargo, vean ustedes lo que dictan. Y ahorita vamos a ver otras cosas más fuertes, es decir, si hablamos del concepto del outsourcing, el famoso outsourcing, nos da simplemente este resultado, que es un estudio hecho precisamente por una casa de outsourcing, ¿sí? Que se llama Manpower, ¿verdad? Esta empresa de Manpower manifiesta en una entrevista al periódico de La Jornada y nos dice lo siguiente, y es para pensarse. En México, más de 3 millones de personas laboran bajo el esquema de subcontratación, además de las decenas de cientos de empresas de terciarización, outsourcing, establecidas en el país. Solo cerca de estas, 100 están registradas ante el Seguro Social, es decir, 90% no pagan cuotas al instituto. Información de la firma Manpower señala lo anterior y establece que incluso del total de empresas dedicadas a esa actividad, únicamente el 40% paga impuestos. En tanto, el mercado de la subcontratación en México equivale a 19,000 millones de pesos y esta actividad ya se convirtió en un rubro de ingresos sumamente considerable. Esto significa que el 90% no paga la seguridad social de los trabajadores, por lo que estos no tienen ni IMSS ni acceso a prestaciones como Infonavit, Fonacot, por lo que operan totalmente fuera de la ley. Se trata de garantizar que la tercerización no siga creciendo sin control, ya que son muchas firmas en busca de ofrecer la terciarización y solo 4 de cada 10 cubre los impuestos correspondientes y sus obligaciones laborales.
lo que significa que la mayoría trabaja fuera de la ley, ya que no les aplican sanciones ni penalizaciones fiscales, indicó Manpower. Es decir, ¿dónde queda mi pregunta, y que se queda en el aire, todavía no me la responde el gobierno, es ¿dónde quedó la Secretaría de Trabajo y Previsión Social? Que es la responsable, ¿verdad?, de que se cumpla primero con la Constitución, y segundo con la ley derivada de la Constitución, que es la ley reglamentaria del artículo 123, ¿sí? Entonces, ¿dónde queda? Es decir, ustedes que entran al mundo laboral, es decir, ¿van a entrar también por outsourcing o realmente ahorita el nuevo Congreso va a operar algo que es inconstitucional y que además, como dice el maestro Cosillo, ministro de la Corte, una reforma constitucional tiene que tomar en cuenta conceptos no solamente sociológicos, sino históricos. Este país tuvo una revolución o varias revoluciones, ¿sí? De 1910 al 17, 1,5 millones de mexicanos murieron, ¿sí? Muchos de ellos por hambre, ¿sí? Porque no llegaban los alimentos, porque los alimentos eran para los militares, ¿sí? Hay una evolución en este país, íbamos caminando muy bien, con problemas de tipo político más que económico. Y luego resulta que los del tipo político los hicimos económicos y entonces ahora sí cada quien jala para su santo. Y el pueblo, pues ahí nos vemos, ¿verdad? Vamos a hacer una fábrica de pobres y ahorita pues el índice es de 50 y tantos millones de pobres, de los cuales 20 son de pobreza extrema. Y yo pregunto o dejo en el aire para quienes estudian administración, aparte de los que ven justicia y los que ven política, es decir, ¿queremos 52 millones de pobres o 52 millones de consumidores? ¿Sí? Porque si fueran consumidores, la economía de México estaría boyante, independientemente de lo que ha dicho la Auditoría Superior de la Federación. 22 gobernadores de este país no ingresaron a las arcas del Estado correspondiente 650,000 millones de pesos, ¿sí? Se dice fácil, ¿sí? Están las acusaciones en la Procuraduría General de la República y no caminan, quizá porque se descuidó Javier Duarte, pero Javier Duarte le van a dar nada más 9 años, ¿verdad? Y él solito se llevó 35,000, ¿verdad? 9 años, pues imagínense, y con lo que comentaba el maestro Montero ayer, bueno, pues las cárceles son como hoteles, ¿no? Aparte de ser escuelas, universidades hasta con doctorado, ¿no? Bueno, continuamos. La otra cuestión en materia relacionada con el trabajo es las afores, las famosas afores, ¿no? ¿Qué son las afores? Bueno, aquí el señor presidente Zedillo se le ocurrió pues de que ya el Estado no manejara los fondos públicos que generaban los trabajadores y ¿cómo se llama? Y que tenía que ser privados. Y bueno, en una democracia, como dice el artículo 39, una democracia participativa, pues yo no sé si a ustedes les han resultado sus diputados, ¿verdad? Si los conocen, si los senadores también los conocen, si les han consultado lo que ellos hacen, porque es terrible lo que ha sucedido con las afores. Pongo el primer ejemplo así más rápido. Recuerden que hace poquito había el conflicto del aeropuerto de Texcoco. Independientemente que los ecologistas, entre los que me encuentro, decía, pues, ¿cómo matar un lago que tiene siglos ahí, verdad? Y que además su mantenimiento va a costar muy caro porque se van a estar hundiendo, aparte de que la Ciudad de México se hunde cada año determinados centímetros, y hay ciertos lugares de captación de agua que son vasos reguladores para que no se termine de hundir la ciudad, ¿sí? Y resulta que pues nos dimos cuenta cuando entrevistaron a Slim y a otros inversionistas, pues que ellos no habían puesto ningún centavo, estaban trabajando con dinero de las afores, ¿sí?
o sea, con el dinero de los trabajadores, ¿sí? Y aquí ha habido experiencias en años anteriores en que se ha autorizado a estas afores a que puedan invertir en bolsa de valores con los riesgos que conllevan estas. ¿Y qué ha sucedido? Pues que ha habido pérdidas hasta de 17,000 millones de pesos al año, en 2016 por lo menos, ¿sí? ¿Y qué sucede entonces con la acumulación de los fondos que tienen, si es que alguno de ustedes trabaja? Es decir, que entonces se disminuye la cuenta en la Afore, pero la comisión no. Y entonces los banqueros que manejan las Afores, ellos siempre ganan. Y si hay utilidades, también ganan. Si hay pérdidas, ustedes pierden, ellos ganan, ¿sí? Este modelo lo hizo un señor llamado Milton Friedman, que fue fundador de la Escuela de Chicago, en la época que era presidente Reagan en Estados Unidos. En Inglaterra, la primera ministra era Margaret Thatcher, llamada la canciller de hierro. Ella tenía un asesor de la escuela austriaca que se llamó von Hayek, que fue el profesor de Milton Friedman, y este sistema de carácter neoliberal preparó un golpe de Estado al presidente Allende en Chile. ¿Por qué preparó el golpe de Estado? En esa época, 1973, lo que más se cotizaba, quizá a la par del oro, era el cobre. Y Chile tiene la mina más importante del mundo de cobre, ¿sí? Lo manejaba una empresa que también estuvo en México, Anaconda, empresa norteamericana, y pues el cobre subió de precio y entonces la economía chilena estaba mal y el presidente Allende la nacionalizó, como aquí Cárdenas el petróleo, la nacionalizó y pues no les gustó a los americanos porque el cobre era materia prima esencial para instrumentos bélicos. Y entonces que prepararon un golpe de Estado, ¿sí? A 6 meses de terminar su gestión el presidente Allende, le dan un golpe de Estado, muchos muertos, etcétera, y entonces se establece el primer modelo neoliberal en América Latina, ¿sí? Y entonces Milton Friedman personalmente va a Chile y establece el sistema de pensiones administrado por particulares, ¿sí? De 1973, que fue el golpe de Estado, al año pasado, ya se generó la crisis chilena. Es decir, si alguien va a salir pensionado por una Afore, el promedio matemático es que van a salir pensionados con un salario mínimo actual, ¿sí? A ver qué familia se mantiene o qué vejez se va a tener con un salario mínimo actual. Entonces, esas son de las cosas que hay que ver de fondo, porque pues ustedes son el futuro inmediato, ayer lo dijeron, ustedes están prontos a administrar este país y a participar en todas sus actividades, ya sea en los negocios, ya sea en la judicatura, los que tengan esa vocación, ya sea en el litigio, ya sea como consultores de empresas y se dedican al derecho corporativo, etcétera, ¿no? Por otro lado, tenemos el robo del siglo XX que se llama FOBAPROA. ¿Qué es el FOBAPROA? El FOBAPROA fue un fondo que se estableció en lugar de un sistema que tenía el Banco de México anteriormente. Todos los bancos públicos y privados tenían obligación de hacer un depósito en el Banco de México, que es el Banco Central, del 80% de su captación diaria en el Banco de México. Y el 20% restante es con el que estaban haciendo sus actividades, sus operaciones activas, es decir, préstamos, ¿no? Y eran
tasas de interés bastante moderadas. Y así eran muy ricos también los banqueros. Pero llegó el neoliberalismo y dijeron, no, vamos a cambiar, el Banco de México ya no va a ser una institución como la que se tenía con su ley propia, sino la vamos a convertir en un órgano totalmente autónomo para que nivele la inflación en este país, ¿sí? Y resulta que pues creo que no se ha nivelado la inflación, estamos peor porque a cómo está la moneda en convertibilidad con el dólar, ¿no? Pero FOBAPROA es totalmente inconstitucional y es un parteaguas del rompimiento del Estado de Derecho. Si alguien aquí quiere discutir que existimos en un Estado de Derecho, acepto el reto, porque no tenemos un Estado de Derecho, ¿sí? Estamos en un Estado de hecho, ¿sí? Y aquí es un principio que nada más para que… A ver, ustedes todos manejan sus telefonitos, ¿verdad? Les gusta chatear, les gusta hacer muchas cosas, whatsappear, etcétera, ¿no? Bueno, el telefonito es muy importante, por lo menos cuando yo doy clases, ¿sí? Porque solamente se puede utilizar para ver las leyes, pues es la ley de amparo, la Constitución o lo que estemos tratando, ¿verdad? Consultarlo directamente. Y lo mejor para estar al día es consultar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en la Cámara de Diputados, porque ahí va saliendo cada reforma y va saliendo la fecha y quién la reformó, de quién fue la propuesta, ¿sí? Ahorita llevamos más de 700 reformas al original Constitución del 17, algunas muy buenas, sí, estoy de acuerdo. Y hay un dato curioso, cuando en 2011 por presiones internacionales tuvimos que modificar el artículo primero, es decir, donde ya hablamos de los derechos humanos y las garantías individuales correspondientes, fíjense ustedes que la Constitución de 1857, en su artículo primero, hablaba también del reconocimiento de los derechos del hombre, ¿sí? El reconocimiento de los derechos del hombre, y en su artículo 126 hablaba que todos los tratados internacionales que firmara México formarían parte también de la Constitución, serían responsabilidad del Estado mexicano que se aplicaran en toda la nación, ¿sí? Ahora lo tenemos en el artículo 133 de los tratados internacionales, ¿no? Y el artículo primero, que es bien importante, que no lo manejan en materia laboral, quiero decirles, para los que litiguen laboral, bueno, ahorita va a cambiar el sistema, ¿no? Porque como ayer se dijo, no solo las juntas locales de conciliación y arbitraje son corruptas, vayan a la federal, y eso parece mercado, ¿no? Es como una bolsa de valores ahí en la federal también, ¿no? Y bueno, ahorita tiene pánico la Corte porque la reforma constitucional es que se va a pasar a ser tribunales, ¿sí? Y entonces la cuestión es, ¿quiénes van a ser los jueces? ¿Quiénes van a ser los jueces? ¿No? Si va a ser el mismo personal que viene de las juntas, ¿verdad? Porque saben ustedes, ¿no? Las juntas son tripartitas, hay un representante del capital, un representante del gobierno, un representante sindical. Y ayer que se tocaba también el tema del sindicato, hay una cosa que hay que observar claramente, se habló de un efecto, pero hay que hablar de las causas. Y las causas del sindicalismo oscuro de este país es el sistema político mexicano, ¿sí? Ahí está el Bester Gordillo, ahí está Romero de Champs, es decir, han sido los instrumentos de la manipulación del pueblo, ¿sí? Y si ustedes no me creen también, revisen la educación que han tenido desde la primaria. Y tenemos 36 años que hubo cambio en la educación, y la educación en este país se llama de sumisión. No se enseña a los alumnos a ser libres para pensar, no se enseña a que razonen, porque cada quien tiene que ser
por sí mismo. Cada quien tiene que tener su propio criterio, no lo que me dijo Pedro, no lo que me dijo Juan, no lo que me dijo el profesor. No, puedo estar de acuerdo o no estar de acuerdo, pero yo tengo que pensar por mí mismo, ¿sí? Y bueno, no quiero alargarme mucho, pero ¿por qué el FOBAPROA rompe el Estado de Derecho? Pues porque la fracción octava del artículo 73 constitucional, que no se ha modificado muy claro, dice, entre otras cosas, ningún empréstito podrá celebrarse sino para la ejecución de obras que directamente produzcan un incremento en los ingresos públicos, salvo los casos que se realicen con propósitos de regulación monetaria. Ahorita el señor Calderón dejó una deuda de 6 billones de pesos, ¿sí? Ahora tenemos ya 10 billones de pesos más, 10 billones 800 mil millones de pesos. ¿Cómo los vamos a pagar? ¿Sí? Y el FOBAPROA del que hablábamos, de los 650 mil millones que absorbió el gobierno, ¿verdad? Es decir, ahora se debe 1 billón de pesos de intereses, ¿sí? Entonces, por otro lado, se desnacionaliza la banca mexicana y el 92.5% de la banca es extranjera. Piensen ustedes o consulten con alguien que sepa de finanzas para que sepan la dificultad de México ahorita que tiene para salir, porque las finanzas públicas no se manejan en México, se manejan en Estados Unidos, se manejan en Canadá, en Inglaterra y en España, ¿sí? Esa es la realidad, ¿sí? Y entonces hace poquito, en una estrategia política para los que estudian ciencias políticas, me pareció maravillosa. Es decir, el Senado, Monreal dijo que iban a regular las tasas de las comisiones bancarias, porque son las más altas. Bancomer, que originalmente su nombre es Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, vive de México. No vive de su origen español, ¿sí? El 40% de las utilidades de ese banco van de México a España. Lo mismo pasa con Santander, ¿sí? Bueno, hablaron de regulación monetaria y ahorita ya hasta Bancomer hizo un anuncio, ¿verdad? Vamos a bajar las tasas antes de que se legisle, ¿sí? Somos el único país que no tiene una regulación así, ¿sí? Antes existía y se hacían millonarios los banqueros, ¿sí? Entonces imagínense ahora cuánto más ganan si aparte cuánto le pagan a los empleados y no les pagan prestaciones, ¿sí? Porque antes las prestaciones bancarias eran de lujo. Imagínense un préstamo hipotecario al 3%, un préstamo para automóvil al 2%, ¿verdad? Entonces obviamente pues no había banquero que viviera mal. Ningún empleado bancario, ¿sí? Y el salario mínimo bancario era 1,5 en relación al salario mínimo general de este país. Nada más para que nos demos cuenta hacia dónde hemos involucionado. No hemos evolucionado. Y por último, afortunadamente, pues la Corte maravillosa nos dijo que era improcedente la Ley de Seguridad Interior. Sobre esta Ley de Seguridad Interior, es increíble que el artículo 73, su fracción 29 romano M, establece las facultades, entre las facultades del Congreso, establece precisamente la creación de una ley de seguridad nacional. Esa ley de seguridad nacional fue expedida en la época de Vicente Fox y está bien hecha. Y uno de sus capítulos define la seguridad interior, ¿sí? La define perfectamente bien. Y ahora el proyecto que sacaron de ley, que afortunadamente se echó para atrás, ¿verdad?, es la copia de una ley alemana de la época del nazismo de 1934, ¿sí? Se la fusilaron.
en la que el poder militar estaba por encima del poder civil. Pero aquí hay algo interesante porque las violaciones que se habló, la maestra habló de ciencias políticas, habló de... Permítame. De los casos de Rosendo Radilla y otros, y el de Rosendo Cantú, ¿sí? Bueno, quiero decirles que cuando llega a la Corte Interamericana de Derechos Humanos un asunto, es porque el Estado mexicano no quiso negociar con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es una intermediaria, para que se reparen los daños cometidos por el Estado. Cuando el Estado se niega, dice, no, yo soy Juan Camaney, y como ya se llevaron todos los trámites nacionales, el amparo lo perdieron, se vinieron a la última instancia, lo perdió la señora Rosendo, bueno, se tuvieron que ir a la comisión, no quiso aceptar el gobierno mexicano y tuvieron que ir a la Corte. Y la Corte nos condenó. Pero vean ustedes esta jurisprudencia derivada de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Dice, restricción interpretativa del fuero militar, incompatibilidad de la actual redacción del artículo 57, fracción segunda del Código de Justicia Militar con lo dispuesto en el artículo 13 constitucional a la luz de los artículos 2 y 8.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos. No lo leo todo, pero dice lo más importante. La Corte Interamericana de Derechos Humanos determinó que no es necesario modificar el contenido normativo del artículo 13 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pero señaló que su interpretación debe ser coherente con los principios convencionales y constitucionales de debido proceso y acceso a la justicia contenidos en la propia Constitución y en el artículo 8.1 de la citada Convención. Es decir, ¿no saben leer castellano nuestros ministros? Sí, porque el artículo 13 viene desde 1857. Si tienen sus telefonitos, busquen el artículo 13, ¿sí? Desde 1857 está, igual que desde 1814 en la Constitución Nacional se prometió la tortura. Y todavía estamos hablando en la demagogia de la anterior legislatura de hacer una ley contra la tortura. ¿Sí? Pero aquí viene la cereza del pastel. Cuando el señor Calderón declara la guerra en Michoacán contra el narco, pues había que proteger al señor Calderón, ¿verdad?, del uso de la Fuerza Armada, toda vez que el artículo 129 constitucional es mundial. Las Fuerzas Armadas tienen que estar en sus cuarteles. Bueno, pero nos dice esta, con esto termino, nos dice esta jurisprudencia: Ejército Armado y Fuerza Aérea, su participación en auxilio de las autoridades civiles es constitucional. Interpretación del artículo 129 de la Constitución. La interpretación histórica, armónica y lógica del artículo 129 constitucional autoriza a considerar que las Fuerzas Armadas pueden actuar en auxilio de las autoridades civiles cuando éstas soliciten el apoyo de la fuerza con la que disponen. Por esa razón, el Instituto Armado está constitucionalmente facultado para actuar en materia de seguridad pública en auxilio de las autoridades competentes y la participación en el Consejo Nacional de Seguridad Pública de los titulares de la Secretaría de Defensa Nacional y de Marina, quienes por disposición de los artículos 29, fracción 1 y 30, fracción 1 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, tienen a su mano el Ejército Armado y Fuerza Aérea. No atenta contra el numeral señalado en el Código Supremo, además de la fracción sexta del artículo 89 constitucional, etcétera, etcétera. Es decir, esto dice la Corte, pero lean el artículo 21 constitucional y el 115, y establece que la seguridad pública es del orden civil. Ambos artículos, el 29 y el 115, que son las facultades de los estados y municipios. ¿Sí? Entonces, aquí en Morelos se va a utilizar el mando único.
mando único es para que el gobernador haya sido enjuiciado, ¿sí? Políticamente, ¿sí? Porque el mando único no está permitido. Hay mandos de coordinación que es diferente, ¿sí? Pero si le bien el artículo 115 constitucional, el principio básico es el municipio libre, ¿sí? Y la base política de todo este país es a base del municipio libre. Así que dignifiquemos ese país, dignifiquemos nuestra constitución y pues, hagamos un buen esfuerzo. Ustedes que salgan muy bien en sus carreras y sean todos exitosos. Y muchas gracias por escuchar. La presencia del alumno Leonardo Aranda Casales para que haga entrega del reconocimiento y un presente a nuestro ponente, el doctor Humberto. Universidad Internacional otorga el siguiente reconocimiento al maestro Humberto Jesús Quintana Miranda por su destacada participación en el Congreso Uninterviews 2018 con la Conferencia Magistral Derechos Humanos en México.